Hola, en este vídeo vamos a calcular los aspectos más destacables del ejercicio 37 que tenéis en la página 156 del dossier y que es un examen que cayó en julio del 2018 en selectivo. Bien, los aspectos más importantes o más destacables que nos pueden causar más problemas de este ejercicio en el que se nos pide que calculemos el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias son estos tres. El primero es el almacén en el que la empresa desarrolla su actividad. El segundo es la furgoneta que tienen para realizar el reparto. Y el tercero son las deudas que tiene la empresa con las entidades de crédito. Esos tres aspectos son los que vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, siempre os lo digo, es el momento en el que realizamos el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. En este caso el ejercicio nos dice que es a 31 de diciembre del 2017. Esta fecha es importante, ¿vale? Sobre todo para el cálculo de las amortizaciones acumuladas. Vamos con el primero. Mirad, el almacén, en este caso, nos dice que se adquiere el 1 de julio del 2017. Esta fecha va a ser muy importante para el cálculo de la amortización acumulada, puesto que el elemento está en la empresa desde la fecha que se adquirió hasta la fecha en la que estamos haciendo el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. El valor de adquisición es de 300.000 euros, pero nos dicen que es el 20% de ese valor lo que corresponde al terreno. Luego tenemos nosotros que suponer que el resto, que es el 80%, corresponderá al valor de la construcción. Y aquí nos dan un dato más. Nos dicen que la vida útil de la construcción se estima en 30 años. No nos dan dato de valor residual, pero tenéis que tener en cuenta que si no nos dan dato de valor residual, tenemos que entender que el valor residual siempre va a ser cero. Así que vamos a pasar al cálculo de esta amortización, tanto la anual para meterlo en pérdidas y ganancias, como la acumulada para llevarla al balance. Bien, recordad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es a 31 de diciembre del 2017 cuando estamos realizando las cuentas. Vamos primero con el almacén. Bien, datos que tenemos. La fecha de adquisición. La fecha de adquisición que es a 1 de julio del 2007. ¿De acuerdo? El valor de adquisición. El valor de adquisición es de 300.000 euros. Pero, importante, aquí el 20%, que son 60.000 euros, corresponden a terrenos y bienes naturales. Y así habrá que llevarlo al balance. El resto, que es el otro 80%, son 240.000 euros que corresponden al valor de la construcción. Muy importante, ¿vale?, que recordéis que solo la construcción es la que se amortiza. Mientras que el valor de los terrenos y bienes naturales, esos 60.000 euros, no sufren depreciación y no se amortizan. Luego, para el cálculo de las amortizaciones, tenemos que tener en cuenta que solo los 240.000 euros son los que vamos a incluir en el cálculo de la amortización. La vida útil de esa construcción es de 30 años y entendemos que el valor residual, en este caso, es 0. Bien, vamos primero a calcular lo que sería la cuota de amortización anual. Recordad que para calcular la cuota anual solo vamos a tener en cuenta la fórmula que nos da el cálculo de la cuota anual en amortizaciones constantes, ¿vale? Es decir, en el cálculos donde se supone que ese elemento del inmovilizado
va perdiendo el mismo valor todos los años. Solo vamos a tener en cuenta para el selectivo este tipo de amortización. Recordad que para calcular lo que pierde de valor ese elemento, en este caso el almacén, en un año, tenemos que al valor de adquisición restarle el valor residual y dividirlo entre el número de años de la vida útil del elemento. En este caso, 240.000, recordad que solo es el edificio, solo la construcción, el valor residual es 0 y dividimos entre 30. En este caso nos da 8.000 euros al año. Este es el valor que pierde esa construcción durante un año y es lo que tenemos que llevar a pérdidas y ganancias. Recordad, va pérdidas y ganancias como un gasto de explotación. Bien, ahora viene el cálculo quizá un poco más problemático. Para calcular la amortización acumulada. Recordad el concepto de la amortización acumulada. La amortización acumulada es lo que ha perdido el valor este elemento desde que se adquirió, es decir, desde el 1 de julio del 2007 hasta la fecha actual, que es 31 de diciembre. Como sabemos lo que pierde un año, lo que tenemos que hacer es multiplicar lo que pierde un año por los años que ha estado en la empresa. Es decir, la cuota anual por los años de permanencia. En este caso son 8.000 y ahora viene el momento más crítico. Vamos a ver. Aquí es donde nos solemos confundir. La fecha de adquisición es 1 del 7 del 2007. Tenemos que contar ya estos 6 meses del año, ¿vale? Entonces, en el 2007 el elemento estuvo en la empresa 6 meses, es decir, medio año. Y luego estuvo en el 2008, en el 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el 17 entero, puesto que tenéis que tener en cuenta que estamos haciendo los cálculos a 31 de diciembre, con lo cual, si contáis, ¿vale? Os van a salir medio año del 2007 y otros 10. Es decir, tengo que multiplicar 8.000 por 10 con 5 años. Y eso me da una amortización acumulada de 84.000 euros. Estos 84.000 euros es lo que va a ir al balance en negativo. De forma que tenemos que llevar al balance 60.000 euros como valor de terrenos y bienes naturales. 240.000 euros como valor de la construcción. Eso todo va al balance. Y después tenemos, por un lado, los 8.000 euros que van a pérdidas y ganancias y los 84.000 euros que van al balance, pero recordad, en negativo. Hay que ponerlo en el activo, debajo de estos elementos que son parte de su activo no corriente, debajo hay que poner en negativo los 84.000 euros que ha perdido de valor hasta la fecha. Bien, ahora vamos a seguir con el siguiente elemento que nos podía causar problemas, que es la furgoneta, ¿vale? Con la que esta empresa que se dedica a la comercialización de fruta utiliza para el reparto de esa fruta. Bien, datos que tenemos. Aquí nos dicen que esa furgoneta se adquirió el 1 de enero del 16, es decir, hace relativamente poco. Como estamos a 31 de diciembre de 2017, la furgoneta está en la empresa 2 años, lleva con nosotros 2 años. La vida útil se entiende que es de 4 años. Y aquí nos dan un dato un poco diferente. Fijaos que nos dicen que una vez registrada la amortización de este año, del 2017, está amortizada por 25.000 euros. ¿Ese dato qué es? Ese dato es la amortización acumulada. Ya no la dan, ¿vale? Es decir, nosotros en el balance
Cuando lo construyamos tenemos que poner de amortización acumulada de esta furgoneta 25.000 euros. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que conforme están puestos los datos aquí, si os dais cuenta, no nos dan el valor de adquisición, no lo tenemos. Recordad que como no hay valor residual, entendemos que valor residual es 0 también. Vamos a ver qué hacemos aquí. Mirad. Voy a poner aquí, recordad la furgoneta. Bien, la fecha de adquisición, que en este caso es el 1 de enero del 16. La vida útil es de 4 años. Y la amortización acumulada que me dan hasta la fecha, es decir, de 2 años, esto es importante, es de 25.000 euros. Recordad, este es el dato ya que voy a llevar luego al balance en negativo. Bien, pero necesito tener otros datos para poder realizar el cálculo de la amortización y poder construir pérdidas y ganancias y balance. Lo primero que tengo que calcular en este caso es la amortización de 1 año. No puedo usar la fórmula que hemos utilizado para el valor de la construcción, porque aquí no tengo el valor de adquisición, pero sí tengo la amortización acumulada que ha habido en 2 años. Luego, si en 2 años se ha amortizado por 25.000, y recordad que siempre en este caso en selectividad las amortizaciones van a ser constantes, pues para calcularla de 1 año tengo que coger la amortización acumulada, ¿vale?, que tengo entre el número de años que ha estado en la empresa. Es decir, en este caso 25.000 entre 2 me da 12.500 euros al año. Esto es lo que va a ir a pérdidas y ganancias como ese gasto de explotación. Es decir, lo que pierde de valor la furgoneta cada año que la tengo son 12.500, ¿vale? Y es lo que va como gasto de explotación a la empresa. Luego ya tengo el dato de amortización que va al balance en negativo, en el activo, recordad, en el activo no corriente, y tengo el dato de la amortización anual. ¿Pero qué me falta? Me falta el valor de la furgoneta, porque la furgoneta es un elemento del activo de la empresa y tiene que ir en el balance. ¿Cómo calculo el valor de la furgoneta? Pues sencillo. Podemos tener en cuenta que como la furgoneta pierde 12.500 euros cada año, hemos considerado que el valor residual es 0 y la furgoneta va a estar 4 años en la empresa. Para calcular el valor de adquisición de la furgoneta, lo único que tengo que hacer es multiplicar la amortización de 1 año por los años, ¿vale?, de vida útil que va a tener esa furgoneta. Es decir, voy a multiplicar los 12.500 por la vida útil que tiene esa furgoneta, que son 4 años, con lo cual el valor de la furgoneta son 50.000 euros. Esto es lo que va a ir también al balance. De forma que, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos que llevar a un sitio y a otro? Mirad, tenemos que llevar los 25.000 euros, ¿vale?, como amortización acumulada al balance en negativo, los 12.500 a pérdidas y ganancias como gasto de explotación y los 50.000 euros del valor de la furgoneta, ¿vale?, al activo del balance. Y por último nos queda ver las deudas que tiene la empresa con las entidades de crédito. Aquí nos dicen que las deudas que tiene la empresa ascienden a 90.000 euros en total.
pero nos dicen que 15.000 de esos 90.000 tendrán que devolverse el 30 de junio del 18, es decir, nos dan una fecha cierta. Como el 30 de junio del 18 es a menos de un año de la fecha actual, porque estamos a 31 de diciembre de 2017, entendemos que eso hay que devolverlo en 6 meses. Y como en 6 meses, esos 15.000 euros serán a corto plazo. El resto, es decir, los otros 75.000 euros, se tienen que devolver a partir de junio del 2019, que ya es a más de un año. Sería un año y medio. Entonces entendemos que el resto, esos 75.000 euros, son a largo plazo. Luego, estos son los datos que tenemos que llevar al balance dentro del pasivo que tiene la empresa. Estos 15.000 irán al pasivo no corriente y los otros estos 15.000 irán al pasivo corriente y el resto, los 75.000, al no corriente. Pero nos dan un dato de los intereses, ¿vale?, que hemos tenido que pagar durante el 2017, que ascienden a 4.500 euros. Recordad que este dato son intereses de la deuda que ha tenido la empresa, pues porque ha tenido que ir devolviendo ese endeudamiento al banco, a los bancos, y una parte de esos pagos que tenemos que realizar a los bancos es en concepto de intereses, y eso no es disminución de deuda, sino que es un gasto financiero que tenemos que llevar a pérdidas y ganancias. Luego, ¿qué datos nos quedan aquí? ¿Qué tenemos que poner respecto a las deudas? Bien, las deudas hemos visto que son 90.000 euros, ¿de acuerdo? Pero que los 15.000 euros son a corto plazo, luego esos van a ir al balance, ¿vale? Pero como un pasivo corriente. El resto, que son 75.000, son a largo plazo y también van al balance, pero en este caso como pasivo no corriente. Y los intereses de la deuda, que son 4.500 euros, van a pérdidas y ganancias como un gasto financiero. Así que tenemos que llevar esos 15.000 y esos 75.000 al balance y estos 4.500 a pérdidas y ganancias.